Dios te bendiga grandemente en Cristo Jesús. Algunas religiones enseñan que el pecado original fue la desobediencia de Adán y Eva. Sin embargo, esta escueta explicación resulta confusa e ininteligible, porque no logran aclarar por qué la simple desobediencia de ellos se heredaría a su descendencia. Para compensar esta falta, sugieren que Adán y Eva transmitieron una naturaleza herida, sembrando así las semillas de la muerte. Si nos ponemos a pensar en esa idea, la pregunta es obligada. ¿Cómo es que una desobediencia trae un pecado que uno no cometió y que se hereda? De entrada, eso suena súper injusto, ¿no? Y esa doctrina es tan difícil de explicar que hasta las mismas religiones que la defienden dicen, es un misterio. Cuando usted obtiene una respuesta de es un misterio a alguna pregunta que usted hace, es una señal muy clara de que no logran resolver la confusión en sus propias mentes. Pero, ojo, que Dios no es Dios de confusión, como dice 1 Corintios 14:33. Así que si queremos entender el pecado original, tenemos que ir directo a lo que dice la palabra de Dios para que nos aclare el panorama. Para empezar, es fundamental entender qué es el hombre natural. 1 Corintios 2:14 afirma, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En el texto griego, la expresión hombre natural es psíquicos antropos, que se traduce como hombre animal. Este es un ser que tiene vida de alma en movimiento, como cualquier animal. Entonces, el hombre natural es básicamente solo un cuerpo con vida de movimiento, es decir, aliento de vida o alma. La única diferencia con un animal es que el hombre natural tiene una mente con capacidad para creer. El versículo de 1 Corintios nos dice que este hombre no puede entender las cosas del Espíritu. No es que no quiera, no, sino que no tiene la capacidad para comprender. El hombre natural tiene una incapacidad real para procesar la información espiritual. Aunque quiere entenderla, no puede porque le falta un espíritu con que digerir la información espiritual. En contraposición al hombre natural está la persona renacida del Espíritu de Dios, como usted y como yo. Se trata de aquel que ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, según Romanos 10, 9 y 10. A diferencia del hombre natural, ahora nosotros estamos formados por tres partes, como lo explica 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique completamente, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Estos dos puntos que están en ese versículo aclaran las partes que nos conforman. Esto quiere decir que ya no somos simples hombre natural o seres animales, sino seres de tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Esto tiene mucho sentido, porque la epístola de 1 Tesalonicenses va dirigida a los que formamos la iglesia de Dios, los que renacimos del Espíritu de Dios. Para entender qué se perdió, hay que ver primero cómo fue la creación original. La gente suele creer, que Dios creó la luz, la tierra, las plantas y las estrellas en Génesis 3, 1:3, 1:6, 1:9, 1:11 y 1:9, 1:14, pero no es así. Crear significa traer a la existencia algo que jamás ha existido. Al observar la Biblia, encontramos que Dios creó solo 3 veces en el relato de Génesis. En primer lugar, tenemos en Génesis 1:1.
Dios crea los cielos y la tierra. Aquí, en este versículo, entran la luz, todos los astros y los planetas. En el versículo de Génesis 1:21, Dios crea los grandes monstruos marinos y todo ser vivo que se mueve. Las palabras hebreas Nefesh Hayah se traducen como ser vivo o ser viviente, refiriéndose al aliento de vida, de movimiento o alma viviente. En este punto, Dios trae a la existencia por primera vez alma viviente, pues antes no existía. Y en el versículo de Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los átomos del cuerpo del hombre y el alma, que es aliento de vida, ya habían sido creados. La respuesta de qué fue lo que se creó la conseguimos en Juan 4:24, que dice que Dios es espíritu y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que Dios es espíritu. Dios creó un espíritu en el hombre. Por primera vez, un cuerpo con Nefesh Hayah, con alma viviente, tenía espíritu. El proceso fue así. Dios formó el cuerpo del polvo de la tierra, es decir, de todos los átomos que habían sido creados en Génesis 1:1. Le sopló en la nariz, esto es una figura literaria, sopló en su nariz aliento de vida, el alma, convirtiéndolo en un Nefesh Hayah, según Génesis 2:7, y creó un espíritu, según Génesis 1:27. Al principio, Adán y Eva tenían espíritu, lo que les permitía tener una relación y comunicación directa con el Creador, que es espíritu. El espíritu del hombre tenía una condición, el primer mandamiento: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dice Génesis 2:16-17. Dios no dijo, algún día te vas a morir, ni te van a plantar las semillas de la muerte. No, no. Dijo que morirían en el mismo instante en que comieran. Cuando el diablo tentó a la mujer, ella tenía dos caminos. Uno, usar el espíritu para buscar la respuesta de parte de Dios. O dos, dejarse llevar por lo que decían sus cinco sentidos. Bueno, ya sabemos lo que pasó. Ella se fue por los cinco sentidos. Vio con los ojos, vio que el árbol era muy bueno, que se veía chévere para comer. Y un atajo para alcanzar la sabiduría. Agarró del fruto, comió y le dio a su marido, quien también comió, como dirían un mismo tonto, lo cual está en Génesis 3:6. Al comer, la condición que Dios había dado tenía que cumplirse, pero de inmediato. Ciertamente morirá. El siguiente versículo, Génesis 3:7, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. La palabra entonces, con la que comienza este versículo, implica que la consecuencia fue inmediata. Por otra parte, pensar que desnudo en este contexto significa sin ropa es algo infantil, realmente. Según el diccionario, desnudo también significa falto o carente de algo. Si Dios les había advertido que morirían al momento de comer y ellos se dieron cuenta enseguida de que algo que tenían ya no estaba, ¿qué fue lo que perdieron? Antes del pecado tenían cuerpo, alma y espíritu. Después seguían con cuerpo y alma.
porque seguían siendo un cuerpo con un nefesh hayá, con aliento de vida, de movimiento. La respuesta es obvia. Les estaba faltando el espíritu. Esto se confirma cuando leemos en Génesis 3:9, cuando Dios llamó al hombre y lo anda buscando y dice, ¿dónde estás tú? Antes, Dios no necesitaba andar buscando al hombre, porque Él, Dios, es espíritu y podía hablar de tú a tú con el espíritu de Adán. Pero ahora sí tiene que buscarlo, porque el espíritu del hombre ya no estaba. Lo perdió en el mismo momento que pecó, ya que lo tenía bajo esa condición. Adán y Eva dejaron de ser seres de tres partes y pasaron a ser hombre natural, de solo cuerpo y alma, como cualquier animal. El pecado del hombre fue desobedecer a Dios, y la desobediencia a la palabra de Dios es la obediencia a la palabra del diablo. No moriréis. Esa desobediencia trajo como consecuencia inmediata la pérdida del espíritu. Y espiritualmente eso es morir. Esta explicación clara del pecado de Adán y Eva nos lleva a Romanos 6:16, que declara por qué heredamos un pecado. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Dios le había dado a Adán el gobierno y señorío de la tierra en Génesis 1:28, pero él usó su libre albedrío para someterse a la serpiente y obedecerla. Así, Adán pasó de ser el señor a ser un esclavo, entregándole el señorío de la tierra al diablo. Lógicamente, los hijos de los esclavos nacen esclavos. Por eso, los hijos de Adán y Eva nacieron en esclavitud, sin el Espíritu de Dios que les daba esa conexión vital y verdadera. Al nacer, todo el mundo está bajo el pecado, porque nacemos como hombre natural, sin el Espíritu que permite la relación directa con Dios. Pero Dios resolvió este pecado con el que nacimos por culpa de Adán. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Jesucristo vino a pagar por nuestros pecados. Al confesar a Jesucristo como Señor y creer de corazón que Dios le levantó de entre los muertos, como dice Romanos 10:9 y 10, volvemos a ser completamente completos. Volvemos a ser como en el principio eran Adán y Eva, personas de cuerpo, alma y espíritu. Esto es lo que nos salva de la ira venidera. Así que, hermanos, amados en el Señor, no nos falta nada. Dios nos ha completado por su gran amor. Solo tenemos que pararnos firmes en esa gran verdad y aprovechar esa conexión directa con Dios para que nuestro trabajo de liberación del pecado le llegue a cada vez más gente mientras esperamos ese glorioso retorno de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga grandemente en Cristo Jesús.